En anteriores vídeos estuvimos viendo cómo se sacaban las curvas características de un transistor para posteriormente, una vez sacadas esas curvas, pues poder calcular pues estas componentes asociados a este transistor para que pueda realizar su función amplificadora de la forma más mejor posible, como por ejemplo pues para poder calcular la resistencia de colector, la resistencia de base, también la tensión que nos tiene que proporcionar este generador de tensión continua, y luego también estos dos condensadores de desacoplo, tanto de entrada como de salida. Bueno, este amplificador que vemos aquí es el amplificador más básico que hay, todo amplificador, salvo excepciones siempre, pero todo amplificador tiene que tener como mínimo estos dos componentes, bueno, estos cuatro componentes, bueno, aparte del transistor, por supuesto, estos cuatro componentes que son la resistencia de colector, la resistencia de base y estos dos condensadores, y luego por supuesto la tensión de la fuente de alimentación. Bueno, pues vamos a ir viendo cada uno de estos componentes, para qué sirven y cómo se calculan. Bueno, el primer componente que vamos a calcular pues va a ser la resistencia de colector de este transistor. Este transistor, que vamos a coger como ejemplo el 2N2897, cuyas curvas características las tenemos aquí. Estas son las curvas características de ese transistor 2897. A partir de estas curvas características pues vamos a ir sacando pues las resistencias que hemos visto anteriormente. Este transistor 2897, como podéis ver aquí, a través, nos metemos en internet, metemos en el cajetín del navegador 2897 y nos va a salir pues las características de ese transistor que nos especifica el fabricante, es decir, las tensiones máximas y corrientes máximas que podemos aplicar a ese transistor. Y vemos aquí, por ejemplo, la tensión, aquí tenemos la tensión colector, la tensión colector base, esta que tenemos aquí, que es de 60 voltios, muy importante. Y luego tenemos aquí la corriente de colector máxima, que es de 1 amperio. Esas dos tensiones, la tensión de colector máxima, que es de 60 voltios, y la tensión o la intensidad de colector máxima de 1 amperio, pues es muy importante para tenerlos en cuenta. ¿Por qué motivo? Para que este transistor pues no le ocurran dos cosas. Por ejemplo, vamos a suponer que a este transistor le metemos una corriente de 1 amperio o superior a 1 amperio. ¿Qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que puede ocurrir? Pues como sabéis, el efecto Joule, en el cual juega un papel importante la corriente y la resistencia. Aquí tenemos una resistencia que es la resistencia base emisor de la barrera de potencial del diodo base emisor. Como sabéis, pues es una resistencia, si os acordáis de cuando estuvimos viendo los diodos, la resistencia directa. Bueno, pues esto es una resistencia pues directa, que va a ser atravesada por una corriente. Cuando este transistor está en conducción, sobre todo en plena conducción, pues le va a haber una corriente que va a atravesar esta resistencia, y como tal, entre la corriente y la resistencia, pues van a generar, según el efecto Joule, calor. Si esta corriente es muy elevada, es decir, si superamos el amperio que nos especifica el fabricante, que no debemos de superar, lo que va a ocurrir es que este transistor se nos va a calentar tanto que se nos va a destruir y nos va a ser inservible. Por lo tanto, muy importante
no superar esta corriente máxima en este transistor. Y para esto pues también juega un papel importante la resistencia de colector, como veremos posteriormente. Luego también la tensión de colector máxima. ¿Os acordáis? Cuando estuvimos viendo los diodos vimos el efecto Zener, que no se podía superar una tensión máxima especificada por el fabricante, una tensión inversa máxima especificada por el fabricante, porque si no provocaríamos la avalancha en ese diodo y se nos destruiría. Pues en un transistor lo mismo, si nosotros en el colector, cuando este transistor esté en corte, si esta tensión es superior o igual a los 60 voltios, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir que se va a generar aquí el efecto avalancha, ya que tanto en el colector como en la base pues va a haber portadores minoritarios. En el caso de la base, que es P, es un transistor NPN, en el caso de la base pues va a haber electrones. Debido a esta tensión tan alta, estos electrones van a alcanzar tanta velocidad o tanta fuerza que, como sabemos, rompen enlaces covalentes, generando un efecto avalancha y provocando la destrucción también del transistor. Por lo tanto, también muy importante tener en cuenta los valores que especifica el fabricante de tensión máxima de colector para que no se produzca el efecto avalancha. Bueno, ¿cómo calculamos por lo tanto esta resistencia de colector? Bueno, previamente nos tenemos que fijar qué tensión de alimentación vamos a meter, es decir, la tensión que nos va a proporcionar el generador de tensión continua, que en este caso pues son 10 voltios. Con lo cual la tensión máxima que vamos a tener en el colector cuando este transistor esté en corte, vamos a tener como máximo 10 voltios. 10 voltios, muy lejos de los 60 voltios, si os acordáis, de tensión máxima de colector que nos especificaba el fabricante. Por lo tanto, pues en ese aspecto vamos a estar en una zona segura. La tensión máxima van a ser 10 voltios. Nos vamos aquí a la gráfica, vamos a las curvas características del transistor. Bueno, estas curvas características no son del transistor que hemos visto anteriormente, sino son unas curvas características muy parecidas a las que sacamos en otros vídeos, unas curvas características que las he sacado yo para que sepáis cómo se sacan y cómo se utilizan, utilizando números redondos para que se pueda entender correctamente. En este caso, pues estas curvas características vamos a suponer que corresponden a este transistor, y hemos dicho que cuando este transistor está en corte, la tensión máxima, vamos aquí al eje de coordenadas, y en el eje horizontal la tensión es de 10 voltios, por tanto ponemos aquí 10 voltios. Ahora vamos a buscar qué corriente máxima va a atravesar este transistor. La vamos a elegir nosotros, atendiendo a estas curvas características en el eje vertical donde se representa la corriente emisor-colector o colector-emisor. Bueno, ¿qué corriente elegimos? Podemos elegir esta corriente que es de 10 miliamperios. ¿Por qué? Porque va a coincidir, si vamos de frente, con una corriente de base de 50 microamperios. Cuando la base haya 50 microamperios, en el colector hay 10 miliamperios. ¿Por qué hemos elegido 50 microamperios? Porque es la corriente máxima de base para que el transistor entre en saturación. Si os acordáis, a partir de 50 microamperios el transistor ya funcionaba en la zona de saturación y todas aquellas señales que se muevan dentro de esa zona de saturación pues no van a ser amplificadas. Entonces, para evitar todo esto, pues vamos a hacer que la corriente máxima que tengamos en el colector sea 10 miliamperios. 10 miliamperios, que va a ser la corriente máxima que nos va a proporcionar este transistor cuando sus enlaces covalentes, como sabéis, se hayan roto todos sus enlaces covalentes y se haya llegado a la saturación, ¿no? Por lo tanto, vamos a elegir esta corriente de 10 miliamperios como corriente máxima. ¿Y quién va a determinar esta corriente máxima de 10 miliamperios? Por esta resistencia.
esta resistencia. ¿Y cómo calculamos esa resistencia? Pues una simple división, la ley de Ohm. R es igual a V dividido entre I. Por lo tanto, tenemos aquí esta división que sería la tensión de, VCC, que sería la tensión de la fuente de alimentación, que son 10 voltios, dividido entre 10.000 amperios, que va a ser la corriente máxima que queremos que pase por este circuito, corriente colector emisor máxima que pase por este circuito. Y el resultado van a ser 1000 ohmios, 1000 ohmios o 1 K. Por lo tanto, esta resistencia va a ser de 1 K. Bueno, una vez que ya hemos calculado esta resistencia, lo que hacemos es trazar una línea desde en estas curvas características. Trazamos una línea, esta línea de color verde, desde los 10.000 amperios hasta los 10 voltios, trazamos esta línea. ¿Qué es esa línea? Esa línea es la recta dinámica del transistor. ¿Para qué sirve esa línea? Bueno, nos sirve pues para determinar qué valores, qué corriente tenemos y de tensión y de corriente tenemos en colector y en emisor cuando tengamos una determinada corriente en la base. Bueno, ya veremos, ya veremos en este caso para qué sirve. Entre otras cosas, pues para determinar el punto de reposo o del transistor. ¿Qué es el punto de reposo? El punto de reposo es cuando aquí no metemos ninguna señal. Cuando no metemos aquí ninguna señal, ¿qué corriente de base va a venir por este transistor? ¿Por qué motivo? Porque la señal que nosotros posteriormente metamos por aquí, pues se va a sumar o se va a restar a esa corriente de base, con lo cual pues va a determinar posteriormente pues el régimen de trabajo o las corrientes y las tensiones de colector-emisor, y también va a determinar si nos conviene utilizar esa corriente de base con respecto a la señal que metamos ahí, como veremos posteriormente, a la hora o a la posibilidad de que ese transistor pase a corte o pase a conducción. Bueno, lo vamos a ver posteriormente.